Un trío de macacos y un avestruz son algunos de los elementos más icónicos de Super Metroid. Encontrándose en la jungla de Brinstar, estas criaturas se añadieron al juego para enseñarle al jugador y también a Samus un par de técnicas bastante útiles que sirven para progresar en la aventura de distintas maneras. Los macacos enseñan a saltar entre paredes y el avestruz enseña a propulsarte a toda velocidad con la energía cinética de la aceleración, un movimiento que normalmente se conoce como Shine Spark o técnica cometa. No fue la última vez que vimos a estas criaturas, pues en lo que solía ser la secuela directa de Super Metroid, Metroid Fusion, reaparecieron una vez más, y aquí fueron personajes clave para el final de la trama, cuando Samus tiene que huir de los laboratorios de BSL. Es justamente por aparecer en un juego posterior a Super Metroid que algunos se hacen la siguiente pregunta: ¿cómo escaparon de la explosión que arrasó con el planeta Cebes? Antes de entrar en las teorías, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle pulgar arriba a este video, pues es el mejor de los apoyos que puedes brindar para que esta información llegue a más personas. Puedes unirte a mi servidor en Discord para interactuar con mi comunidad o seguirme en Pixiv para ver dibujos 100% originales y mejorados con IA. De igual forma, puedes colaborar monetariamente haciéndote miembro por 20 pesos mexicanos o dejando una donación completamente voluntaria. Todos los enlaces los encuentras en la caja de descripción de este video. Ahora sí, basta de publicidad y comencemos. Los macacos se llaman etecunes, la avestruz, Dakora. Como ya lo mencioné, aparecieron por primera vez en Super Metroid, y encontrarlos es algo completamente opcional. Durante toda la aventura no tienen una mayor relevancia que enseñarte técnicas nuevas que, actualmente, puedes encontrar fácilmente indagando por internet, o eso hasta que llegamos al final de la aventura. Cuando matamos a Mother Brain y se activa la secuencia de escape, se nos da la opción de irnos directamente hacia nuestra nave o desviarnos un momento para encontrar a estos animales en la misma cámara donde enfrentamos al Torizo de las bombas. Una vez aquí, podemos salvarlos del cataclismo si disparamos a la pared de la derecha para abrirles una salida. Los speedrunners prefieren dejar morir a los animales por cuestiones de tiempo, pero eso ya es otro tema. Como puedes ver, salvar a estas criaturas es el evento canónico por el simple hecho de que reaparecen en Metroid Fusion. Si los rescatamos y llegamos al final, cuando Samus escapa del planeta Cebes y este explota en millones de fragmentos, al fondo de la pantalla podremos vislumbrar un punto blanco que escapa hacia la derecha hasta perderse. Este punto representa a los animales rescatados que huyeron del colapso, para luego ser rescatados por la Federación Galáctica y asegurados en un espacio seguro de la estación de investigación de Biometrox. Lo intrigante en este asunto es que nunca se explicó el cómo le hicieron estos animales para poder escapar del planeta. Lógicamente tuvo que ser a bordo de una nave espacial porque simplemente no existe otra manera. Pero ¿dónde encontraron una? Y si la encontraron, ¿cómo le hicieron para pilotearla? Es aquí cuando entramos al terreno de las teorías, de las cuales solo existen dos. La nave hundida es una de las zonas principales a explorar en Super Metroid, siendo que contiene un jefe importante que debe ser destruido para poder acceder a Tourian. Los Chozo que colonizaron Cebes llegaron a esta nave, que por causas no especificadas tuvo un aterrizaje complicado que dejó varios muertos, cuyos espectros caerían bajo el control del jefe Phantom en un futuro lejano. En Super Metroid, la primera vez que accedemos a este lugar, no hay energía que haga funcionar los mecanismos a bordo, y no la habrá sino hasta que matemos a Phantom. ¿Será posible que los Etecunes y la Dakora hayan utilizado esta misma nave para escapar? Vamos a analizar los puntos que sustentan esta teoría. Primero está la dirección que tomaron estos animales cuando los rescatas. Ellos escapan por el mismo camino que les abres a la derecha de la pantalla. ¿Sabes qué es lo que se halla en esa dirección? Así es, la misma nave hundida. ¿Es posible que los animales hayan podido llegar al puente de control de esta nave para hacerla despegar? Hay que recordar que en este punto ya había energía en la nave. La maquinaria volvió a estar funcional, ¿no es verdad? Bueno, a pesar de lo razonable que pueda ser esta teoría, hay puntos en contra que la desbaratan.
Una cosa es que las máquinas, las puertas y algunos robots de trabajo hayan vuelto a estar operativos tras la derrota de Phantom, pero eso no necesariamente implica que la nave fuera capaz de despegar. La nave en sí ya tenía daños visibles por todas partes, incluso se filtró agua procedente de Maridia, y no hay que olvidar el hecho de que los Chozo la dejaron allí, en completo abandono. Resulta inverosímil pensar que los sistemas de despegue fueran funcionales si los propios Chozo no fueron capaces de retirar esta nave de su sitio de aterrizaje. Y aunque fuera posible hacer despegar la nave, ¿qué magia negra hicieron los Etekunes y la Dakora para que esto fuera posible? Es verdad que ellos son animales con cierto nivel de inteligencia. En el final de Metroid Fusion son capaces de pilotear la nave de Samus para evitar su destrucción por parte del Metroide Omega. Pero este momento tiene un detalle en particular. La IA de Adam está instalada en la nave de Samus, y él mismo dice que los Etekunes y la Dakora le ayudaron a ponerla en marcha. Es decir, los animales no lo hicieron por su propia cuenta, sino bajo las instrucciones de Adam. Así que, de haber escapado ellos a bordo de la nave hundida en Super Metroid, debió serles imposible por el hecho de que no hubo nada ni nadie que pudiese guiarlos en el despegue y el control de la nave. Por donde lo veamos, simplemente no puede ser posible esta teoría. Por lo tanto, esta puerta se nos ha cerrado y solo queda una última posibilidad. Recordemos la dirección que toman los animales cuando los salvamos. Escapan por una abertura de la derecha hacia una dirección no especificada. En esa ruta no vemos ninguna otra nave a excepción de la nave hundida y la nave de Samus. Oh, pero claro, la nave de Samus. ¿Será acaso posible? Sí, yo creo que es posible. Que los animales hayan escapado junto con Samus, creo que es la respuesta a este misterio. Y es que sí, viendo que los animales solo pueden controlar vehículos si reciben instrucciones de alguien más, y viendo que la nave hundida está bien hundida, no queda otra respuesta posible. Es seguro afirmar que todos, cazarrecompensas incluida, huyeron juntos y fueron rescatados por la Federación, pero también fueron separados, siendo que Samus terminó en un centro médico y los animales de Cebes en los laboratorios de BSL. Pero entonces, ¿qué es ese punto blanco que se desplaza al fondo en la derecha de la pantalla y desaparece? Como ya he dicho, es una señal de que los animales están a salvo, y posiblemente solo sea eso, una señal. Quiero creer que era bastante más fácil hacer eso que mostrar una cinemática adicional o algo remotamente similar donde se muestre a los animales acompañando a Samus. Me pregunto cómo un hipotético remake de Super Metroid mostraría el escape de las criaturas. Seguramente de una manera más elaborada. Al final, lo importante es que sobrevivieron y ahora están felices en alguna otra parte, porque tampoco se nos reveló qué fue de ellos luego de los eventos de Metroid Fusion, y eso es desafortunado cuanto menos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda dar tu pulgar arriba y suscribirte a este canal. Solo así puede crecer y su información llegar a más gente. Revisa la caja de descripción de este video para descubrir mis redes y un enlace a PayPal donde puedes dejar una donación completamente voluntaria o convertirte en miembro del canal por unos muy accesibles 20 pesos mexicanos para tener acceso a emojis personalizados durante los directos. Me despido diciendo que te cuides y te alimentes sanamente. Soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.